La creatividad es esa cualidad que todos poseemos en cierto nivel. Muchos de los que hablan sobre este concepto mencionan que algunos tenemos un grado mayor de creatividad y que esta misma se puede ir desarrollando más y más. ¿Acaso la creatividad se puede practicar? Seamos sinceros, muchos de nosotros al escuchar la palabra creatividad sentimos que estamos hablando de algo inherente a cada persona, algo que simplemente se tiene o no tiene alguien. Pero si la creatividad se puede practicar, entonces la mística de la misma palabra se pierde. Algunos no nos damos cuenta cuando estamos siendo creativos, ya que no pensamos ser capaces de tener momentos de espontaneidad en los cuales ejerzamos la misma. El entrar a una cocina y hacer maravillas con solo 3 alimentos, los cuales en un principio no parecen tener conexión, es creatividad. El que de niños jugando pelota, esta se hubiera pinchado, entonces hubiéramos empezado a jugar con una botella, es creatividad. El que hubieras usado almohadas y sábanas para crear un fuerte, es creatividad. En estas ocasiones conectamos 2 ideas separadas y logramos hacerlas funcionar. Es lo que se llama creatividad. Entonces podemos concluir que si se puede practicar esta, forzarte a escribir un cuento sobre un calcetín, crear un juego en base a un lapicero o conseguir algo disruptivo es lo que hace que se genere esta creatividad. Con esto es imposible no pensar en la innovación. Otra palabra que puede significar para muchos lo mismo, pero realmente la innovación va ligado al uso de la creatividad para un sector industrializado. Por eso siento que la innovación no mata la creatividad, mata el arte. La innovación se vuelve un proceso de manufactura de mini novedades donde hay creatividad salpicada. Lo que no funciona se descontinúa y lo que sí se sigue avanzando. Y para seguir vendiendo el iPhone más caro que antes y que realmente no trae nada nuevo, solo falta decir es hecho de este nuevo material que lo hace 2 gramos más ligero. Se vuelve una palabra para producir en masa y no producir cosas nuevas. El arte claramente se ve afectado, ya que las nuevas canciones se vuelven una innovación de producción, más que una obra que nos transmita algo. Y obviamente la creatividad está tanto en la obra artística como en la obra innovadora. No quiere decir que la obra innovadora sea detestable, significa que se está premiando a una automatización de la creatividad y no a lo sublime de un momento creativo artístico. Obviamente estas palabras son muy recientes, porque trae consigo los avances del sistema económico, que en muchos casos sirve para conocer cada vez más cómo la creatividad funciona en nosotros, pero su fin último se desvía a lo verdaderamente bello que es el arte. Pero ¿para qué ser tan cursi del objetivo de la creatividad? Mejor aprendamos a ser máquinas innovadoras, ya que en McDonald's se necesita un joven con buena actitud, mente creativa e innovadora, que entregue toda su energía en vender una hamburguesa más. En este episodio estaremos hablando sobre qué es la creatividad, diferencia entre creatividad e innovación, como el ser creativos y cómo el ser creativos va ligado al arte. En Guatemala hay creatividad, qué clase de creatividad sería y es importante ser creativos. ¿Por qué y para qué practicar la creatividad? Yo soy Mario. Y yo soy Fermat. Y estamos más allá que acá. Bueno, estamos en un nuevo capítulo de filosofía, Mario. En el podcast menos creativo de todo internet, en nuestro querido podcast Más Allá que Acá. En el podcast que le copiamos a Migala, a Creativo y a varios más. A varios más. Y aún así somos pocos creativos, fíjate, porque ni siquiera tenemos cámara. Entonces, ¿tú dirías que es creativo que no tengamos cámara? O sea, si todos los podcasts tienen cámara, el hecho de no tenerla, ¿es creativo? Yo diría de que es creativo mientras nosotros digamos que es porque nosotros lo decidimos y no porque no tengamos dinero. Ok, me parece el hecho. Sí, hoy estamos en un tema de la creatividad. El último tema que tuvimos fue el amparte y tocamos por momentos el hecho de pensarnos si el poner una banana con cinta adhesiva en la pared es creativo o es arte. Y hoy venimos a intentar definir mucho más el tema de la creatividad, desde ya más ámbitos que el tema propiamente artístico, porque al final, como tú lo decías, la creatividad es una facultad muy buscada hoy en día. O sea, a mí siempre me ha sorprendido el hecho de que en
compañías de publicidad existe el puesto de creativo. Tú eres creativo de un lugar. Es como de te pagan por ser creativo, pero realmente al estar haciendo un anuncio de atún, ¿estás siendo creativo? O sea, ¿qué tan creativo puedes ser para vender Fabuloso, por ejemplo? Entonces, creo que es un tema importante e interesante hoy en día, pero no sé por dónde quieres empezar. Pues primero diciendo de que sí puedes ser creativo haciendo marketing, porque lo que estábamos hablando, la creatividad es una facultad del proceso del cerebro como tal, es lo que más se ha aceptado hasta el momento, que la creatividad, al igual que la memoria e inteligencia, son procesos complejos y que todavía nos falta comprender muy bien cómo estas funcionan. En el caso del marketing es cierto de que se puede ser creativo. Por ejemplo, no nos olvidemos cómo esta empresa de pollo Kentucky, al hacer memes y hacer shitpost en internet, fue verdaderamente creativo. Fue uno de los primeros, no sé si el primero, pero una de las primeras empresas que se lanzó a este tipo de publicidad y que lo sigue haciendo. Ahorita ya no lo vemos tan creativo porque ya pasó la moda, ¿no? A veces, de vez en cuando, saca todavía un tweet bueno. Pero lo más novedoso fue en su momento, porque realmente fueron creativos. Pero como tú decís, vender pollo ¿es creativo o es algo más de innovación? Y eso es lo que vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando sobre todo de la creatividad, pero va a estar muy impregnado la palabra innovación y arte a la vez en este podcast. Y pues quería preguntarte también de si tú miras una diferencia entre creatividad o innovación, o son lo mismo, porque a veces parecen ser lo mismo. Es que una cosa es el proceso o la facultad mental creativa y otra cosa ya es la innovación como una forma utilitaria de la creatividad. Es decir, al final yo puedo ser creativo, pero si nunca expreso mis ideas o nunca pongo mis ideas en el objeto físico, pues no van a servir de nada. Entonces, pero al ponerlos en ese objeto físico y comercializarlo o hacer otras cosas con ese objeto físico, ya estoy innovando. Entonces yo creo que la creatividad es una facultad mental, como tú dices, que nos falta mucho comprender, porque así como lo vimos en el podcast de la atención también es una facultad humana que está relacionada tanto con la memoria, con el razonamiento, con el lenguaje. Entonces creo que precisamente todas estas pequeñas facultades que nos terminan dando a nosotros la conciencia es precisamente lo interesante de la creatividad, ¿no? Como que la creatividad también tiene esa relación tanto con la memoria como con la atención, como con muchas cosas. Entonces, para mí, la creatividad es directamente crear relaciones entre objetos o conceptos que a priori no tienen conexión. O sea, que en principio decimos esto no tiene nada que ver con esto, pero al tú conectar esos puntos en común o encontrar ese punto en común entre dos objetos o conceptos que no tienen nada que ver, tú eres creativo al hacer eso. Ahora, innovador eres al poner en el objeto físico, en el espacio físico, el objeto de tu creatividad. Sí, claro, yo diferenciaría más la palabra innovadora, porque por ejemplo tú puedes ser creativo y puedes escribirlo y puedes publicarlo y aún así no ser algo innovador. Yo creo que la innovación sí va mucho más planteada a lo que son procesos industriales mucho más comercializados y mucho más industrializados en este caso, donde la creatividad tú estás forzado a ser creativo para conseguir algo. O sea, la meta ya está. Para mí es la diferencia. La innovación es de que tú necesitas algo. Vender, por ejemplo, vender el pollo Kentucky o vender un iPhone, como yo decía en mi texto. Entonces, a partir de ese objetivo, ¿cómo hago que eso suceda? Y para hacer que eso suceda, inevitablemente necesitas ser creativo. Y eso no se quita, se puede ser creativo, pero a la vez innovador. Pero la innovación como tal puede ser simplemente esta comercialización, como veníamos platicando antes, de que en las canciones de ahora, en las canciones comerciales, yo siento de que se ve más reflejado esta parte de se está innovando en muchas de las canciones, pero no se está haciendo arte, porque la creatividad se ve más como un producto de
lograr hacer algo que es conseguir dinero, o sea, el objetivo final es conseguir dinero, y no el objetivo final es hacer algo realmente interesante o realmente que nos transmita algo, ¿verdad? Entonces por eso es de que se ve complicado este asunto. Ya, pero ahí ya te metiste al tema de la creatividad y el arte. Yo creo que de momento nos podemos centrar más en creatividad e innovación. ¿Por qué? Porque al meternos, por ejemplo, Peso Pluma podría ser considerado muy creativo, porque utiliza un ritmo mexicano, no utiliza percusión como tal, utiliza esto de los corridos que venían de mucho tiempo, y lo único que hace es que lo moderniza o lo une junto con las nuevas tendencias reggaetoneras o las nuevas tendencias de, se me sale en inglés, luxury, o de lujo, ajá, o de, ¿cómo? De trap. Exactamente, de trap. Entonces, ¿es creativo? Hombre, precisamente por unir el trap con los corridos, sí es creativo, pero ¿es innovador? Bueno, yo diría de que de hecho Peso Pluma no es creativo ni siquiera en ese aspecto, porque esto de los corridos tumbados ya viene desde hace tiempo, solo que él es el que mejor lo logró hacer, ¿verdad? Que ciertamente se necesita creatividad para lograr como tal hacer esto. Los corridos tumbados consisten básicamente en rapear sobre un corrido. Y eso ya, o sea, antes de él existe. Lo que él hace, como tú decís, la parte más creativa de él es ya no usar vestimenta mexicana, sino vestimenta muy estadounidense de trap o de luxury, como tú decís, ¿verdad? Entonces, en este sentido fue creativo. Pues es otra cosa que vamos a ir viendo de si realmente se puede ser original. Pero pues a la vez él vivía ya en una situación donde lo más común es verte con una camisa o una ropa de Prada, de Gucci, y para que te miren bien. Entonces obviamente como alguien joven que está entrando a la comercialización o al mundo musical, creo que él se sentía más cómodo usando esta ropa, porque pues ya la ropa nacional mexicana, pues a lo mejor él no se sentía cómodo. ¿Por qué? Porque ya no vivía en ese tiempo donde era bien visto vestirse así, o era como que deseable, sino que lo deseable era vestirse así. Y yo creo que más por una cuestión de casualidades logró unir estas dos cosas, que a la vez también debo que decir, podríamos decir que fue creativo por casualidad, ¿no? Interesante, porque yo creo que este es el punto en donde la creatividad empieza a tener esos toques que ya no terminamos de comprender del todo. Como lo veíamos en la atención, hay cosas cuando vemos la atención que no están del todo claras. Y precisamente, si bien la creatividad es unir dos conceptos que a priori están desconectados o inconexos, hay una parte ahí en esa conexión que tiene un carácter, no sé si místico o metafísico, que prima sobre lo demás, por así decirlo. Porque, por ejemplo, los Tigres del Norte en su momento tuvieron que haber sido muy innovadores o muy creativos. Juan Gabriel tuvo que haber sido muy creativo, pero todos van construyendo sobre su propia historia. Entonces, no sé si quieres agregar algo más antes de que entremos al tema de la creatividad y cómo funcionamos a través de la historia. Sí, creo que de hecho, solo para acabar de hacer el paso, esto lo que vamos a empezar a hablar ahorita es sobre también la originalidad, sobre si se puede ser original, porque muchas veces uno piensa de que ser creativo es ser original, pero el problema de pensar eso es, ¿realmente se puede ser original? Ya no es de ser creativo o no ser creativo, es ser original o no ser original, porque no es lo mismo la originalidad a la creatividad, por lo que parece. Muchas personas están en contra de que se pueda ser original o que se pueda crear algo desde cero, ¿verdad? Porque realmente nosotros pertenecemos a esta historia que nos va creando. Y por ejemplo, es lo que yo te digo, o sea, Peso Pluma viene de un contexto cultural donde posiblemente él se sentía más cómodo con ropa, yo que sé, Supreme, porque es lo que va con él. Entonces, cuando empieza a cantar corridos tumbados, porque tal vez le sigue gustando, no, seguramente le sigue gustando esta corriente musical, él la canta, pero dice, pues yo ya no me miro representado con la vestimenta que antes usaba, ¿no? Entonces
me voy a esta vestimenta, hago estos ajustes para que se oiga, como te digo, un poco más trap, o la música sea más trap, porque también me siento más cómodo con eso y la hace funcionar. Entonces, en cierta parte, aquí me contradigo con lo que dije antes, sí fue creativo. Como te digo, uno parece de que simplemente fue, o sea, simplemente venía con contextos culturales y cabal fue el que encajó las piezas por simple casualidad o suerte, pero realmente fue el que las hizo encajar, y como también entrar en su mente y decir, a lo mejor y él realmente pensó, realmente vestirse así, realmente me parece interesante la idea, y que él conscientemente haya llegado a esto, pero pues ¿cómo averiguarlo? Pero ese es otro tema, porque al final podemos entender a la creatividad como un proceso consciente o como un proceso inconsciente, porque si somos seres atravesados por nuestra historia y en realidad el yo, que yo creo que soy yo, no es más que la unión de mis padres que me criaron, mis hermanas con las que estuve creciendo, los compañeros que hice en el colegio, los compañeros que hago en la universidad, las personas de las que me rodeo día a día, realmente, del país en el que vivo, realmente soy yo como tal. Entonces, lo interesante de ese concepto es que la originalidad, creo que se prima demasiado la originalidad, si te soy sincero. Creo que la originalidad tiene un punto demasiado valioso que no debería de tener. ¿Por qué? Por ejemplo, en la filosofía, en principio un filósofo tendría que preferir decir una verdad, repetir una verdad, a crear una mentira original. Pero lo que vemos es que, no sé si por el contexto histórico en el que estamos, el capitalismo tardío y demás, siempre estamos primando la originalidad constantemente. Entonces, a lo que voy es, realmente la creatividad es un proceso consciente o inconsciente, porque tú dices, Peso Pluma, él conscientemente puso las piezas o lo hizo inconscientemente, pero la pregunta sería, ¿eso le restaría puntos a lo que llegó a hacer? O por poner otro ejemplo un poco menos moderno, Dante que nunca se había hecho un poema como lo hizo Dante hasta su momento, fue creativo conscientemente de decir, es que yo voy a hacer que todos los 3 poemas, el infierno, el purgatorio y el cielo, tengan 33 poemas y cada uno con tantas sílabas, y que alguien que yo mencione en la sílaba 100 del poema 33 del infierno vuelva a ser mencionado en la sílaba no sé cuántos de no sé qué. O sea, ese proceso matemático, si se quiere ver, de construir algo creativo es comparable a un proceso inconsciente de alguien que, como tú dices, por suerte le salió el hecho de decir, no, pues yo estaba aquí pues perdido, ¿no? Y yo junté estas dos cosas y me salió esto, ¿va? Y que eso, la verdad es que pasa mucho en la cocina, siento yo. En la cocina es como de que de repente se te quema, de repente se te añeja un queso y dices, chica, este queso sabe bien chido. O de repente se te olvida una jarra con uvas y dices, chinga, se fermentó y ahora sabe bien chido. Entonces, ¿cuál es o sea, realmente hay una creatividad superior a otra? Sí, es el problema. Realmente es muy complicado decir o opinar sobre si una creatividad es más alta que otra. Yo creo que realmente, objetivamente, el hacerlo conscientemente hace que sea interesante para el que lo hace, pero para el que lo ve o lo escucha, pues se vuelve, para mí, insignificante. No insignificante, sino que ¿qué más da? O sea, ¿qué más da que Peso Pluma lo hayas hecho conscientemente o inconscientemente? O sea, le quedó chido y ya está. O sea, el que lo mira ya está. Ahora, para él, yo creo de que por eso es de que también los mejores artistas en cierta manera sí lo hacen conscientemente. No diría todo, porque hay muchas cosas que se les escapa a los artistas, pero creo que el verdadero arte es el de que el artista realmente tuvo ideas creativas conscientes, de que realmente las llevó a cabo y dijo, no, yo voy a hacer esto. Por ejemplo, lo de Dante a lo mejor fue, no, voy a repetir esta frase en el otro para que haga referencia, y simplemente, y que sean 33 poemas, pero que sean las mismas sílabas y que sean eso, tal vez simplemente surgió de la nada. O sea, entonces fue creativo de varias formas. Aquí estoy especulando, aquí literalmente soy un hombre de bar tomando un trago de, no, yo seguro conozco a Dante. Él me dijo cómo fue que hizo el poema, no,
La cuestión es de que siento de que también para nosotros se vuelve pues sin importancia, porque para nos es igual lo que yo te digo. O sea, yo te decía antes de que en la corriente alterna, sí, la corriente alterna, Tesla, si él hubiera nacido 1000 años antes, no hubiera podido, o sea, no hubiera podido hacerla, no lo hubiera podido crear, porque no estaban las cosas preparadas para eso. O sea, los mayores genios, creo que se les considera genios porque lograron hacer funcionar cosas que realmente se miraban imposibles, o no imposibles, pero que nadie pensó que iban a poder funcionar en conjunto o que iban a poder llegar a existir, pero las cosas ya estaban. O sea, si las cosas no hubieran estado, no están. Por eso es de que nosotros nos impresionamos también con un artista que hace una novela, con uno, porque a la vez nos identificamos. Siento que es algo interesante que muchos escritores, ya sea de cuentos, novelas o poemas, hacen. Que tú lees un poema y dices, joder, es lo que yo siento, es lo que yo estaba pensando, pero ya plasmado en unas palabras tal vez más bonitas, o tal vez ni siquiera más bonitas, pero pues bien hechas, bien estructuradas, que sí te evoca eso. Entonces tú decís, ¿realmente es algo completamente nuevo? No, porque si tú también lo sentías, es porque la idea estaba flotando, o sea, la idea estaba ahí, siempre estuvo ahí. Simplemente alguien logró plasmarlo. Y tal vez si fue el primero, pues se es reconocido como que es interesante. Aunque sea que también hemos visto durante la historia que hemos reconocido a muchos porque creemos que fueron los primeros, y cuando vemos no han sido realmente los primeros en hacerlo. Y después es como de, no, rectificar, de, no, es cierto de que él más o menos copió la obra de esta persona que no era muy conocida, entonces no sabíamos y no teníamos conocimiento de él. Entonces, no sé, es muy complicado. Pero tocas un tema interesante en el sentido de ver la creatividad en la obra, porque, o sea, no sé, yo creo que sí reconocemos la creatividad en una obra cuando decimos, esta obra es sumamente creativa, y hay otras obras en las que dices, se nota que solo copió o que solo sigue una corriente, pero no deja de ser muy artística. O sea, creo que son temas complejos, porque, por ejemplo, retomando, ligándolo con el tema de la innovación, realmente nosotros no vemos la creatividad detrás de no sé, del nuevo iPhone que tú dices, no vemos la creatividad detrás de la nueva presentación de la Ketchup Campero, no vemos creatividad, o sea, realmente no vemos creatividad en la nueva forma de la lata de atún. O sea, puede que haya una creatividad detrás de eso, en la que en el mundo de las latas de atún todos digan, no, sí, se voló la parda, es la lata de atún más creativa que he visto en mi vida, pero nosotros como consumidores normales no la vemos. ¿Y qué pasa cuando trasladamos eso al arte? Que realmente nosotros como personas que solo consumen el arte, como consumistas de arte, no vemos la creatividad detrás de una obra, por así decirlo. Entonces, no sé, creo que es interesante. El tema del genio es... Castro define al genio como la persona que nos hace decir cómo no se nos ocurrió antes. O sea, como tú dices, al final los elementos estaban ahí, y cuando nosotros vemos a un genio que logra juntar todos los elementos que ya estaban ahí, la frase que nos sale decir es, ¿cómo no se nos ocurrió antes? O sea, ya estaba ahí, ya era todo. Como tú dices, por ejemplo, la corriente alterna. La corriente o la electricidad ya se conocía desde la época de los griegos, pero los griegos lo utilizaban como juegos de niños. O sea, era como de, no, pues tú tienes esta piedra de ámbar, tú la frotas y mira, te doy un toquecito. O sea, eso era para los griegos. O sea, los griegos ya tenían el conocimiento de cómo funcionaba la electricidad a ese nivel. Pero claro, hasta que no llegan Maxwell y Faraday, no hay todo un concepto completo de lo que es la electricidad con sus leyes, con sus fundamentos. Y a mí el ejemplo que siempre me ha gustado es el ejemplo de la máquina de vapor. La máquina de vapor ya se conocía con los griegos, ya se conocía en ese momento, pero los griegos no la utilizaban. ¿Por qué? Porque su contexto no lo necesitaba. Es decir, si tú necesitas, hacer más tejidos, pues pones a más esclavos a hacer tejidos. O sea, no tienes por qué
tener esa mente innovadora o esa mente disruptora de decir, no, es que si este motor gira y ponemos esto giratorio y con un engranaje aquí podemos hacer que el tejido y tal cual, no lo necesitas porque tu contexto no lo permite. Es en un contexto en donde la esclavitud está abolida, en donde los trabajadores están pidiendo derechos, que surge la máquina de vapor como un elemento de la revolución industrial. Entonces, la creatividad y la genialidad, si se quiere ver así, están relacionadas, pero al final seguimos cayendo en el punto de que la creatividad no es más que construir, o como lo decía Newton, o no me acuerdo quién lo decía, pararnos sobre hombros de gigantes. Sí, bueno, aquí cabal me recordaba de una frase que tenía que apuntar, la verdad no me recuerdo bien quién la dijo porque no apunté el autor, mal hecho por mi parte, creo que fue Schopenhauer, pero decía, el inteligente es como el tirador, da en un blanco donde los demás no pueden acertar, y la genialidad en cambio da en uno que los demás no son capaces de ni siquiera ver. O sea, la genialidad es cuando él decía que la genialidad de una persona o de un hombre es cuando tú aciertas a algo que ni siquiera puedes ver, o sea, no puedes ver realmente qué es ni a lo que le estás tirando, simplemente descubres. En cambio, el inteligente es el que ya sabe dónde está el blanco y la acierta. Obviamente, él también lo dice en el sentido de que ya cuando tú sabes dónde está el blanco y no le aciertas porque sos pendejo, básicamente es como los terraplanistas. O sea, los terraplanistas antes de que se descubriera que la Tierra era redonda, pues no eran idiotas, simplemente no sabían, o sea, nadie sabía. Ahora, que ya todos sabemos dónde está el blanco, si no le aciertas es porque eres un pendejo. Si le aciertas y dices, no, sí, la Tierra es redonda porque hay estas formas de comprobarlo, pues eres inteligente, pero no eres un genio. El genio fue el que dijo por primera vez, como que esto me cuadra, pero para ser genio igual tuvo que haber tenido alguna base, o sea, se debe que tener una base. Y esto también me lleva a otra cosa completamente distinta, que es sobre el lenguaje y sobre que muchas cosas de las que nosotros vamos sabiendo más y conociendo más mientras más lenguaje tengamos sobre lo que queremos decir. En este sentido es que, por ejemplo, yo te iba contando una vez de que yo antes, cuando me dejaban en visto, cuando no me contestaban un mensaje, era como, no me contestó X, va, o sea, de plano no me contestó. Pero yo no me sabía qué era la palabra ghostear. Y cuando la supe, me enteré, yo fue, es esto. Y dije, chingados, güey, me ghostearon un vergo. Y es como de, y ahorita ya cuando me ghostean es como de, me ghostearon. Y hasta me pongo un poco triste, vamos. Porque realmente el conocimiento te da esa seguridad de lo que realmente está pasando. O sea, como que te abre los ojos de lo que realmente está pasando. Antes las personas no tenían la necesidad de tener esta palabra de ghostear, porque pues tú ibas con una persona, lo saludabas y si no y le decías hola, y si no te contestaba decías, qué pinche presumido, no me quiere hacer, pero normalmente pues te devolvía el saludo, hola, ¿qué tal va? Pero si tú ibas platicando cuando tú estás platicando con un chat y no te lo revisan, es porque realmente no quisieron revisártelo, ¿verdad? O sea, es ese punto en donde tú encuentras nuevas palabras y las, más que encontrar nuevas palabras, le pones palabras a ciertas cosas que cuando tú no las conoces, pues no puedes ahondar en ellas. Entonces, por ejemplo, si tú no sabes lo que es la cuántica, ni siquiera te imaginas lo que puede llegar a significar, porque ya no solo le cuesta a los que estudian la cuántica, pero si tú ni siquiera conoces la palabra, ese mundo ni siquiera está abierto, o sea, tú ese mundo ni siquiera lo ves. Entonces creo que también es interesante en ese sentido de que hay capas donde tú vas descubriendo cosas, pero a veces empiezas desde una capa arriba y tú supones otras capas abajo, pero hasta que no las revisitas tampoco puedes entender a profundidad las otras capas que en las que tú ya estabas navegando, por así decirlo. A ver, pero ahí hay un problema, que es el problema de los anglicismos. Si tú mencionas el hecho de que conocer o tener nuevas palabras para describir los objetos o las condiciones cotidianas que nos encontramos, porque muchas veces esas palabras nos terminan viniendo de un idioma extranjero. O sea, ghostear sigue siendo un anglicismo.
youtuber es un anglicismo. O sea, también yo siento que también hay un componente ahí en el que tenemos que empezar a buscar palabras dentro de nuestro propio idioma y dentro de nuestra propia cultura como para poder crear cringe. Cringe, por ejemplo, o sea, entiendo yo el concepto del que hay unas palabras que describen precisamente lo que estamos sintiendo. Otra vez, habían cosas que nos daban vergüenza ajena, pero hasta que no existió el concepto de cringe, como que no logramos describir completamente esos puntos. Y retomando el tema de la genialidad, aquí entra algo interesante, que es el tema de el que perfecciona la técnica. O sea, ¿quién tiene más valor? Como yo te decía, el primero que dibujó un bisonte en una cueva fue un genio, el segundo fue un idiota. Pero no sé, o sea, siento que hay muchos ejemplos en la historia de personas que fueron creativas en su momento y que innovaron o que hicieron algo completamente disruptivo, pero que solo por ser los primeros no lograron ser, o sea, que solo tienen el reconocimiento como por ser los primeros, pero realmente hay otras personas que agarraron eso, mejoraron la técnica de esa primera persona, que dijeron así como de que, lo que está haciendo ese cuatillo es increíble, lo voy a copiar, pero en ese copiar lo perfecciona y lo hace aún mejor. Entonces hay muchas personas a las que sí hay que reconocerles el hecho de ser las primeras, pero hay que admitir que también hay personas que lograron perfeccionar aún más aquello que se logró, ¿no? O sea, no sé qué tanto, por eso te digo, no sé qué tanto reconocimiento hay que darle realmente a la originalidad. Si hay que darle el reconocimiento a muchos, que por ejemplo pasaba con los raperos, ¿no? O sea, los raperos, Carlos One decía que todos los raperos siempre empiezan sus canciones diciendo el nombre de sus maestros. Era como de, yo vengo cantando y rapeando y estos son las personas a los que yo admiro y a los que respeto, máximo respeto a, y decían el nombre de los, o shout out a los, y respeto a los raperos antiguos. Pero realmente tú escuchas a los raperos antiguos y dices, claro, o sea, históricamente tiene un sentido del cual entender que no se hubiera hecho si ellos no hubieran participado en esto. Pero escuchamos a Kendrick Lamar hoy en día. O sea, tú escuchas a, yo qué sé, a Afrika Bambaataa o a DJ Kool Herc y dices, ok, está chido, otra vez le doy su posicionamiento histórico. Pero realmente Kendrick Lamar en este momento ya es algo completamente nuevo y perfeccionó lo que en su momento empezaron. Entonces, otra vez, ¿hay que darle una posición tan importante a la originalidad? ¿O por el contrario tenemos que darle más esa prioridad a al mejoramiento de la técnica? Primero empezaría con los anglicismos. Yo diría de que tampoco hay que despreciarlos, creo que son muy útiles y más que todo yo lo diría por no solo anglicismos y también otras palabras que se puedan llegar a adoptar, porque yo siento de que es lo rico culturalmente, en el sentido de que dependiendo de la cultura tú entiendes las cosas de diferente manera o de otra distinta. Entonces, a veces cuando una palabra llega de otra cultura y pega tan fuerte, significa de que realmente te hacía falta esa palabra. O sea, para mí sí tiene interés en el sentido de, por ejemplo, ghostear viene de Estados Unidos porque Estados Unidos ha sido de los países pioneros en tecnología, también de redes sociales, fueron los primeros que se desarrolló todo esto. Nosotros como país tercermundista lo vimos mucho después. Pero ahorita mismo obviamente sus palabras en ese ámbito evolucionaron más rápido, y como evolucionaron más rápido y todo está más globalizado, pues obviamente muchos países como el nuestro pues los adopta, y no está mal adoptarlos. ¿Para qué también crear otra palabra que significa lo mismo simplemente para que quede bien en tu idioma? Por ejemplo, pena ajena es lo mismo, básicamente lo mismo, es la traducción de cringe. Pero ¿por qué usar pena ajena si lo que más identifica actualmente esa palabra es cringe? A lo que voy es de que no estoy diciendo de que se cambie el lenguaje que tenemos por otro lenguaje o un lenguaje extranjero, porque no es necesario ni es bueno, pero que tampoco despreciemos esas palabras que a lo mejor nos vengan a dar ideas interesantes y aportar algo también a la cultura. Más allá que acá, su podcast del lenguaje. Obviamente. Entonces lo siguiente sería lo de los raperos, simplemente como otra puntada, es que pues es lo que tú decís, también en el rap, hasta en los mismos beats se copia entre comillas, porque normalmente muchos de los beats son
canciones remasterizadas, no remasterizadas, pero que les hacen compuestos y que toman esa canción y son como homenajes a esa canción, y muchas veces se toma como eso de, no, es que yo estoy tomando esta canción y le estoy poniendo beat y le estoy poniendo arreglos, le estoy cambiando la velocidad, el tempo, cualquier cosa para hacerlo, pero es porque estoy inspirándome en ello y le quiero como una señal de admiración también a esa obra, ¿no? Entonces creo que y eso dejaría de ser original o dejaría de ser creativo. Como siempre volvemos a la misma pregunta, ¿no? De ¿realmente eso haría que dejara de ser original? Creativo, creo que ya tenemos la respuesta hecha de que sí es creativo. O sea, es creativo realmente hacer eso, pero original es todavía lo que nos seguimos peleando en si se puede o no. Y pues aquí, cabal, en otro podcast que estaba viendo, porque aquí somos muy creativos en lo que estamos haciendo. Como dijimos, este va a ser el podcast menos creativo que van a ver en su vida. Entonces, en otro podcast estaban hablando de que un artista, un escritor decía que hay que robar como un escritor decía que hay que robar como un artista. Y también se mencionaba la frase de: si robas a un autor es plagio, si robas a 100 es una investigación. Entonces él decía de que como tal robar no es malo, porque es completamente necesario. Todos lo han hecho. Él defiende esto. Todos hemos robado, pero la diferencia es de que si tú vienes y miras a alguien y le robas su contenido artístico o su contenido informativo, lo que él fue investigando, exactamente solo a él, eso se convierte en plagio. Pero si tú vienes y investigas varios autores, te gustan varios, de esos varios tomas una síntesis y vas copiando ideas de esta síntesis, ya lo que transmites, él dice de que es algo relativamente novedoso. Por eso él estaba en contra de la palabra originalidad, porque no se puede ser completamente original. Aquí la pregunta es, pero por lo menos se puede ser más o menos original. O sea, la originalidad completa, creo que hay muchos que ya también han dado pinceladas de que como tal no se puede, o sea, ser original completo, porque nada viene de la nada. Era exactamente otra frase que él decía, que nada viene de la nada. Entonces, realmente ser creativo es muy complicado, pero ¿se puede ser más o menos? Ok, explicando ese punto de nada viene de la nada, creo que es el momento de mencionar a Foucault. No creo que haya un podcast en el que no menciona a Foucault, porque pues me maman los filósofos franceses del siglo XIX, excepto cuando les pregunto cuál es su edad de consentimiento, porque no hay que tocar ese tema. En el debate de Foucault contra Chomsky, que lo pueden encontrar en YouTube subtitulado, el debate va relacionado junto con la naturaleza humana, y Chomsky defiende de que hay una naturaleza humana, de que los humanos sí venimos con pequeñas cosas programadas, como por ejemplo el lenguaje o la creatividad, que no son cosas que se nos enseña como tal. Es decir, que no venimos completamente vacíos como tal, sino que sí ya venimos con una cierta programación que nos permite desenvolvernos en el mundo. Claro, Chomsky no niega que después el entorno nos cambia o nos moldea a ciertas formas. En cambio, Foucault menciona que es complicado mencionar facultades innatas, porque realmente esas cosas que entendemos por facultades innatas vienen construidas a partir de la historia. Foucault decía que él, como historiador científico, cuando revisa la historia de la ciencia, dice: es que yo entiendo que hay cosas que no se pueden construir de la nada. Es decir, que en realidad la creatividad o la inteligencia o muchas cosas que entendemos hoy en día son como mallas que se van poniendo una sobre otra, y a partir de eso se construye la creatividad, o se construye o se da paso a esas genialidades o esos nuevos objetos que nos permiten hacer. Entonces, a partir de eso podemos entender que nada viene de la nada, y que todo lo que hacemos casi siempre lo hacemos copiando. ¿Por qué? Otra vez, cuando nosotros por ejemplo, supongamos que yo soy un lector mamador y empiezo a leer, por ejemplo, el Ulises de James Joyce. Claro, el Ulises de James Joyce, que es un libro súper complejo, está inspirado en la Odisea. Entonces decimos, ¿realmente Joyce fue original o hizo algo nuevo? Realmente no, porque como tú decías, lo que hacen muchos autores es rendir homenaje
a sus maestros o a lo que ellos consideran los grandes maestros. El Renacimiento está plagado de eso. El Renacimiento es el que nos da esa visión de hay que rendirle homenaje a los grandes maestros, pero James Joyce entiende que más que rendirle tributo y hacer clases y hacer muchas cosas sobre la Odisea, es mejor escribir una historia inspirada en la Odisea, y es así que escribe el Ulises, que es básicamente una historia de un cuatillo que camina por todo Dublín y que en ese caminar le empiezan a llegar muchas cosas alrededor de esa caminata, como le pasa a Odiseo en su viaje de regreso a Ítaca. Entonces, claro, ahí es el punto que te decía. O sea, yo otra vez creo que precisamente la creatividad está en agarrar y en robar esas ideas y en decir, eso está bien chido, yo lo voy a copiar, yo te voy a robar esa idea y lo voy a hacer. Un ejemplo mucho más moderno, Tarantino. Tarantino no se entiende si no es a través de los westerns, a través del cine de clase B. O sea, la cantidad de referencias que mete Tarantino en sus películas a otras películas es impresionante. Y tú dices, realmente Tarantino le está robando muchos planos a grandes cineastas, a Hitchcock, al Spaghetti Western y a muchas cosas. Pero en ese robar, en ese crear y en ese hacer como Frankenstein de pequeñas cosas, Tarantino crea algo nuevo y crea el cine de Tarantino, que es muy propio de él. O sea, ya no dices, aquí estoy viendo a Hitchcock, aquí estoy viendo a tal, aquí estoy viendo a otro, sino que dices, esto es Tarantino. Entonces, robar como un artista creo que es lo ideal cuando estamos hablando de creatividad en el arte. Sí, cabal, solo reforzando el tema de en el Renacimiento viene la palabra, es de que exactamente por lo que había investigado, en el Renacimiento es donde la palabra crear se vuelve mucho más importante. Ahí es cuando toma mucha fuerza sobre lo que ellos entendían como crear. Ellos sí entendían que crear era algo nuevo, o sea, ellos sí sentían que había algo individual, único, que hacía que tú pudieras crear algo completamente nuevo. Y en esta idea, obviamente viene la palabra creatividad también. La creatividad viene muy plagada o viene muy dirigida de esto, pero no dejemos de pensar de que también había muchas de estas ideas por ejemplo, en el Imperio Romano. Ya se escuchaban intenciones de qué era para ellos la creatividad, con palabras como imaginación o inspiración. Ellos utilizaban imaginación e inspiración en el arte como normalmente sobre algo más allá, pero ellos también lo utilizaban como inspiración de otros artistas. O sea, ellos también se inspiraban y ellos sabían que inspirarse por alguien no era robarle esa obra a alguien, sino que tomar los aspectos que a ellos les parecían más importantes. Entonces ya desde aquí viene la palabra creatividad, obviamente no como tal, empieza a crearse, como te digo, en el periodo del Renacimiento. Entonces la pregunta aquí que yo también te haría es, para empezar a pasar a otro lado, a explorar otro tema, es llevarlo más a lo nacional. ¿Crees que en Guatemala hay una creatividad en todos los ámbitos artísticos como música, pintura, poemas, escritura, todo eso? ¿O piensas de que todavía no está reforzado esa creatividad? ¿O piensas que sí hay una creatividad, pero una creatividad pobre? O sea, ¿tú cómo lo ves? Lo he dicho y lo voy a repetir hasta el día que me muera, o hasta el día en que Ricardo Arjona se muera, lo que pase primero, que es el hecho de que en Guatemala copiamos y copiamos mal. O sea, yo creo que precisamente el problema que tenemos en Guate es que no tenemos suficientes referentes para entendernos a nosotros mismos. Es decir, ¿qué voy con esto? Al final tenemos referentes, pero nuestros referentes son gringos, son mexicanos, son argentinos, y entendemos que hay como pequeñas pizcas de esas creatividades de otros países o globalizados aquí, pero realmente no tenemos artistas como tal nacionales en los cuales nos podamos basar y empezar a copiar. O sea, por ejemplo, si un cantautor nacional quiere empezar a hacer canciones, ¿a quién le va a copiar o quién va a tomar de referente? A Ricardo Arjona. ¿Ricardo Arjona es buena? No. Pero como es el único referente que hay, es el único al que le van a copiar. O una banda independiente de rock que está empezando, ¿a quién le va a copiar? A Viernes Verde, a la Bohemia Suburbana, al Tambor de la Tribu. ¿Son buenas bandas? No.
pero como no hay otro referente a partir de esos, no se puede crear, no hay un paso para poder crear algo nuevo. Entonces, también, si construimos sobre la misma mierda, solo nos va a salir mierda. Ese es el chiste. O sea, creo que lo curioso de Guatemala es que de tanto repetir mierda, estamos empezando a salir de la mierda. Y yo siento que ese es el gran problema aquí en Guate, tanto con los artistas como con otros. O sea, porque al final no hemos tenido nunca ese punto de referencia. O sea, y te lo pongo, o sea, los argentinos, y con todos los mamones que son los argentinos, estos en contra de los argentinos, sí, me chingan, me cagan. Pero los argentinos por lo menos tienen a Spinetta, tienen a Cerati. Le cagan, pero después mamándosela todo el rato a Café Kioto, yo solo digo. Y a Pablo Borda, escuchen Café Millennial. O sea, tienen a Cerati, tienen a Spinetta, tienen a una serie de artistas que decís, va, o sea, si tú quieres inspirarte en este, está chido. Si tú quieres inspirarte en este otro, está chido. O si te inspiras en los dos y creas algo nuevo a partir de eso, también está chido. Y con los mexicanos ni se diga, ¿no? O sea, con los mexicanos está Juan Gabriel, están los Tigres del Norte, está todo el duranguense, está todo, o sea, hay un chingo de cosas y un chingo de referencias de los cuales se pueden recoger experiencias y se pueden recoger referentes a los cuales rendir homenaje. Y como te digo, en ese rendir homenaje, crear algo nuevo. Pero aquí en Guate, como te digo, como tenemos a Ricardo Arjona y Gaby Moreno, y ya estoy hasta la verga de escuchar Luna de Xelajú, porque ya estoy harto de tener que escuchar Luna de Xelajú reversionada 40 putas veces por todas las putas bandas que se presentan aquí en este puto país de mierda. Ya me emputé. A mí sí me gusta Luna de Xelajú, por favor. A mí sí me gusta Luna de Xelajú. No la versión 40, pero en general. Las primeras 39 me gustan. Las primeras 39, vamos a admitirlo, están buenas. Pero, no, la cuestión es de que la pregunta aquí es de que yo con eso también lo he pensado mucho y es el problema, y es más o menos el problema que miro también en este pensamiento, que también comparto mucho contigo, pero en el sentido de cómo se sale de ese ciclo sin copiarle completamente a extranjeros, siendo guatemalteco, tomando raíces guatemaltecas, pero que a la vez los exponentes guatemaltecos pues no son los mejores o no son muy ricos en su contenido como tal. Porque vamos a admitir, o sea, Gaby Moreno tiene buena voz, también ha hecho más de alguna canción que tú decís pues no está mal, pero como tú decías, realmente si la tomas como un artista ejemplar, posiblemente el arte que salga de eso no sea el mejor. Y no estoy diciendo de que, como digo, porque esto siento de que se puede malinterpretar, que lo malinterpreten. Pero que no estamos diciendo de que ninguno de ellos dos haya tenido tal vez alguna buena canción, o que tengan algún que otro buen momento o buenas expresiones musicales. Lo que estamos diciendo es que en su obra completa realmente quedan muy corta a comparación de otras. Entonces a lo que voy es, ¿cómo salimos de este ciclo si al final al final somos guatemaltecos? O sea, innatamente nos estamos rodeados por frases guatemaltecas, modismos, también la forma de pensar, la cultura y todo eso, pero a la vez la cultura, como tú decís ahorita, está muy pobre, pero si empezamos a copiar a otros países y aparte lo hacemos mal, pero aparte o copiamos acá, pero también no hay muchos buenos exponentes, o sea, ¿cómo salimos de eso? Con el concepto de la metamodernidad. O sea, el concepto de la metamodernidad es que hoy en día que estamos conectados y que tenemos acceso a las redes sociales, ya no estamos aislados en nuestros países. O sea, yo puedo ver la realidad de una persona de China, yo puedo ver la realidad de una persona europea, yo puedo ver la realidad de una persona en India. Entonces, si bien el problema cuando te digo que copiamos mal es que cuando traemos a los referentes extranjeros, queremos a huevo adaptar y hacer exactamente lo que hicieron los extranjeros aquí. Y ese no es el chiste. O sea, el chiste está en agarrar a los referentes y decir, ok, eso que hicieron está muy chido, eso lo puedo aplicar yo con mi cultura y con mi contexto. O sea, como agarrarles las herramientas, pero aplicado con nosotros. Sí, pues aquí yo me imagino que tal vez lo que estás refiriéndote es de que no agarrar
por ejemplo, cultura de México, una canción de México, y decir, voy a hacer exactamente lo mismo, simplemente que con modismos guatemaltecos. Te va a quedar mal. Te va a quedar mal. Lo que tú decís es, tal vez miremos más o menos qué es lo que están haciendo otros lados y implementémoslo con la cultura y con la forma de ser que nosotros somos, pero creando o intentando hacer algo más novedoso, más innovador, ¿no? Sí, ¿no? Porque al final es como de... y precisamente para eso, ¿qué se necesita? Se necesita crítica. O sea, se tiene que ver un punto de vista crítico, por ejemplo, Juan Gabriel, y decir, ok, Juan Gabriel hizo estas canciones emblemáticas de la música mexicana y utilizó esta y esta herramienta y utilizó todo esto y la construcción de Así Fue, de cómo va creciendo hasta llegar a los mariachis, cómo va explotando hasta el coro. O sea, agarrar esas herramientas que a Juan Gabriel lo hicieron el grande e intentar utilizar esas herramientas aquí para poder crear algo completamente, no nuevo, pero sí inspirado aquí. O sea, como te digo, no es un volver a copiar a los Tigres del Norte, no es hacer un corridos tumbados versión Guatemala, no es hacer puro mula, no es hacer ese tipo de cosas, sino el hecho está en agarrar pequeñas referencias o las herramientas que utilizaron exponentes extranjeros que les sirvieron y poder aplicarlos en la cultura guatemalteca, poder aplicarlos desde nuestro contexto, desde que lo vemos, porque al final pues es lo que venimos diciendo, ¿no? Nada se construye de la nada. Entonces, si yo quiero poner una historia, si yo quiero hacer una historia, por ejemplo, yo esto lo he pensado, el manga japonés tiene mucho de la colegiala, ¿no? O sea, y digo, el manga japonés a mí se me hace una gran manera de contar historias colegiales, pero sería muy chido hacerlo desde el punto de vista guatemalteco, con los uniformes que utilizamos aquí, con los problemas que tenemos aquí, con todo esto. Entonces, lo único que vamos a hacer es agarrar el medio del manga o las herramientas que utiliza el manga para contar una historia, pero con los elementos característicos de nuestra cultura. Sí, interesante la idea. Por ejemplo, la pregunta que yo te haría es, nosotros posiblemente, yo te diría que mayormente estamos inspirados en Migala, mayormente, obviamente tomamos varias más referencias, pero mayormente en Migala. ¿Y tú no dirías de que este es un podcast malo, copia de Migala, solo que hecho en Guatemala? Sí. Bueno, ahí está la respuesta. No, o sea, es que esto es complicado, es que es diferente, o sea, es que sí nos estamos inspirando en Migala, pero no somos ellos, o sea, como te digo, al final nosotros agarramos muchas características. No somos tres, ya con eso. Ya nos salvamos, ya, no nos demanden por derechos de autor. Es que, o sea, o por ejemplo, con mucho podcast mexicano de dos, que son dos güeyes, ¿no? O sea, a mí me salen un chingo en TikTok, ¿no? Podcast de fondo, Damitas Histeria, Enchiladex. Entonces, nosotros somos diferentes en el sentido en que agarramos todo el podcast que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida, que es corta, que no estamos tan viejos, pero precisamente las herramientas que nos gustaron y las cosas que nos gustaron, pequeños detalles que nos gustaron de los podcasts que hemos escuchado y los que hemos aprendido, los aplicamos a nuestro contexto y lo aplicamos a nuestra historia. O sea, eso es lo que nos hace diferentes otra vez en comparación, por ejemplo, a Hablando Pajas. Hablando Pajas se nota que es únicamente un podcast que buscó copiar y solamente ponerle modismos y hacerle como pintarle la cara con los colores de Guatemala al podcast, pero realmente el fondo es exactamente el mismo de otros podcasts. Sí, obviamente se nota que, o sea, surgió un día y dijeron, vamos a hacer un podcast, como que esto es un podcast, o sea, esto es lo que debe que ser un podcast, o sea, no se lo repensaron mucho más y dijeron, podcast creativo es entrevistar a otros o traer invitados X o amigos que más o menos sean como que los recurrentes y simplemente hablar, o sea, vamos hablando y lo que se nos ocurra y posiblemente seamos repetitivos y todo eso. Y sí se nota mucho, nosotros estamos completamente inspirados en Hablando Pajas, un gran podcast, sí, bueno, pero es nuestros grandes maestros, sí. Otra cosa de que debo que decir de Migala es de que, como tú decías, nos van gustando cosas, por ejemplo, el ser pobre, el ser moreno, o sea, como que nosotros dijimos, no, es que nos gusta no tener cámara, ¿no? O sea, es nuestro distintivo, va a ser nuestro distintivo, es porque no queremos tener cámara, ¿no?
Entonces, igual no tenemos lugar en donde grabar, estamos grabando en una cafetería, yo creo que ya lo he repetido varias veces, pobreza máxima, donde posiblemente a veces se escucha el ruido de fondo, hasta que nos echen, gracias a este establecimiento local, de que no nos ha echado aún, yo digo que están a un mes. Dos. Están a 2 meses de echarnos, pero muchas gracias. Igual dijera, ya que nos estamos dando shout out a Heisha. Entonces, aquí es donde nosotros lo hacemos, pero como tú decís, con lo que nosotros tenemos, vamos intentando hacer cosas nuevas y obviamente se nota que todavía nos falta mucho avanzar sobre lo que estamos haciendo, estamos intentando hacer otras cosas. También en final de temporada de cada estas ramas, que una es la filosofía y otra es sobre la política, vamos a intentar traer a alguien no conocido. No piensen que vamos a traer a Ricardo Arjona, no va a pasar. Aparte, con lo que hemos dicho de él, dudo que algún día venga. Sí. Ricardo Arjona, aquí mi invitación especial de decirte, si tú quieres venir a este podcast de dos pendejos. ¿Te imaginas que de nuestros 7 escuchas uno sea Ricardo Arjona? ¿Te imaginas? Ojalá, yo solo digo ojalá. Si Ricardo Arjona está escuchando esto, lo siento, el que habló antes no fui yo. El que habló antes obviamente no era yo. Entonces, como ahorita sí está hablando el verdadero Mario, te invito a que vengas a este podcast. Pero bueno, regresando al tema que nos fuimos. Sí, pero yo creo que podemos enlazar muy bien lo que estábamos hablando de nosotros, a ponernos como ejemplo con la frase de Heidegger de muy pocas personas logran diferenciar entre lo aprendido de lo pensado. O sea, nosotros creo que sí hemos llegado a diferenciar lo aprendido, o sea, de quiénes hemos aprendido y decir esto y esto nos lo enseñaron. O sea, nosotros no somos originales en este sentido. Nosotros sabemos que estas herramientas que hemos utilizado vienen de nuestros grandes maestros y aún así seguimos intentando para perfeccionar esas técnicas. Disculpa, pero para mí el Hobbit no es mi gran maestro. Para mí es el Señor Santo. ¿Quién dijo algo del Hobbit? Nada, pero, o sea, ya... Como te digo, y al final nosotros somos críticos con nosotros mismos. O sea, creo que, como te digo, el punto de hacer algo bueno es la crítica. Es el punto de que tú digas... yo voy a ver mi contenido desde un punto de vista crítico, y si en algún punto me doy cuenta de que lo que estoy haciendo es una mierda, pues hay que intentar cambiarlo. O por el contrario, si tú dices, siento que a esto no le está yendo bien, pero aún así siento que tiene un valor, pues seguir haciéndolo. Quién sabe si en 20 años alguien lo va a revisitar y va a decir, coño, en Guatemala se estaba haciendo esto en su tiempo. Entonces yo creo que como último tema podemos entrar al tema de cómo ejercitar la creatividad. ¿Te parece cómo ejercitar la creatividad? Sí, me parece buen tema para cerrar. Simplemente también quería decir de esto que tú decías, de que también este escritor decía de que si tú vas a escribir algo, escribe lo que quieras leer. O sea, y nosotros en este caso estamos intentando hacer un podcast que nos gustaría escuchar. Realmente aún me cuesta escucharlo porque realmente hablamos del culo, pero que hablemos del culo no significa que estemos intentando tocar temas que a mí me gustarían escuchar. Como persona guatemalteca de clase humilde y color humilde también, ¿por qué no voy a decirlo? Entonces, esto lo decía este escritor, que yo creo que es lo que también hay que tratar. O sea, uno debe que ver a sus grandes maestros, decir, esto me interesa, esto me interesa, esto me gusta leer, y como esto me gusta leer, voy a escribir eso. En este caso voy a hacer estos podcasts, que yo creo que es la diferencia real con Hablando Pajas. Hablando Pajas dice, ¿qué quieren ver los demás? No, ¿qué quiero ver yo? Entonces, siento de que esa es una gran diferencia. Y lo otro que también quería mencionar es lo que decía Borges, de que de tanto escribir, más de algo bueno debe salir. Lo raro sería que no, ¿verdad? Entonces también creo que nosotros todos, y los escuchas, cuando estamos creando algo nuevo, también debemos que ejercitar. Y aquí entra lo de ejercitar la creatividad, donde nosotros deberíamos de hacer un esfuerzo donde hagamos cosas, intentemos crear cosas, intentemos ser creativos en cosas, unir cosas que sean muy raras. Es como lo que hizo, o sea, yo me lo imagino más o menos así, como lo que hizo más o menos Porta con el rap de Dragon Ball.
¿Está malo? Referencias de las vergas. Sí. ¿Está malo? ¿Está malo? Sí, o sea, cuando lo ves al pasado decís qué cringe da. Pero, o sea, al final siento de que es una actividad de creatividad. O sea, él literalmente fue, voy a rapear sobre Dragon Ball. Y tú decís, pero ¿por qué vas a rapear sobre eso, no? Entonces tú decís, pero ¿por qué no? Y posiblemente aquí es donde ya debería de entrar un segundo criterio de saber qué publicar y qué no. O sea, de decir, estos fueron ejercicios creativos para ir mejorando mi creatividad y estos son realmente obras que realmente me interesan, que realmente me parecen interesantes, buenas, artísticas, y estas simplemente son ejercicios para ir reforzando esta capacidad. Entonces yo así lo dividiría. Y justo para mencionar y descubrir y discernir qué es lo que se publica y qué es lo que no, el David de Migala, shout out otra vez, precisamente decía, cuando tú escribas algo, cuando tú pintes algo, cuando tú hagas algo, tú léelo y piensa que se lo vas a mostrar al escritor que más admiras. Entonces tú escribes tu cuento y tú dices, ¿realmente ese cuento se lo darías a Borges para que lo leyera? O sea, es una pregunta como de autorreflexión, de decirte, si Borges leyera tu cuento, ¿tú estarías orgulloso de mostrarle tu cuento? Primero no se lo mostraría a Borges porque lanza mierda de todos los escritores. Para principiar. O sea, seguramente por más bueno que esté me lanzaría mierda. Entonces en ese sentido no se lo mostraría. No, hay un papelito que tiene Borges que calificó, era como juez de un concurso de cuentos. Y entonces se da cuenta que era como 1, 2, 3 y 4 y así va la lista. Y estaba, no, terrible, porque esto no tiene sentido, porque definitivamente horrible. Y así estaba crítica, esa era la crítica de todo uno de los cuentos que vio. Sí, entonces en ese sentido posiblemente no le entregaría mi cuento a Borges. Pero sí, como tú decías, el ejercicio de decir, realmente es lo que yo te decía antes, realmente eso me gustaría leer. O sea, si yo lo leyera, dijera, chingados, güey, está muy bueno. Claramente pueden haber cosas, o sea, no deben que estar perfectas, porque si no caemos también en un perfeccionismo de no publicar nada. Y cabal es otra cosa que aconsejaba el de este podcast de... o sea, sí publicar cosas, o sea, no publiques exactamente todo, porque a lo mejor no es necesario que estés publicando tu rap de Dragon Ball Z, pero a lo mejor una canción que tú tengas o un rap que tú tengas que tú digas, pues está bueno, no está del todo, o sea, no es el que me encantaría, pero está bueno, pues lo publicas, porque así se empieza también dándote a conocer de qué es lo que estás intentando hacer, ¿no? Entonces, también ese ejercicio de publicar tus cosas es interesante y creo que es algo que hacer. Y con la creatividad, como te decía, es algo que sí se debe que practicar, como ustedes, como yo les digo, si ustedes pintan, de decir, voy a pintar en esta manera, o sea, utilizando esta técnica, después voy a utilizar esta técnica, o después voy a dibujar realista, o después voy a hacer una animación, voy a dibujar en digital, voy a o ya unir conceptos raros, voy a intentar hacer algo súper absurdo, o voy a intentar dibujar algo que esté relacionado con dos objetos que no tengan nada que ver, y posiblemente esa pintura no la vas a mostrar, a lo mejor porque porque no tenga sentido, pero así más o menos vas encontrando cuál es tu manera de pintar en este caso. Y pues también sería de escribir, de hacer canciones, de tocar música y otras cosas. Ese sería mi consejo como alguien que no sabe hacer las cosas todavía, pero pues... No, y también hay un punto de la técnica. O sea, para ser creativo tienes que conocer la técnica. O sea, por lo menos en un ámbito artístico, tú tienes que ser una verga en muchos sentidos para poder llegar a ser, para poder llegar a romper las reglas que te tienen, ¿no? O sea, no todos los grandes artistas son grandes músicos, pero todos los grandes músicos son grandes artistas. O sea, al final sí hay un punto en el que tú tienes que dominar el virtuosismo, o tienes que llegar a ser un virtuoso de tu instrumento o de la voz para poder llegar a hacer cosas realmente innovadoras, porque tú al conocer y a entender suficientemente la técnica, tú puedes decir, pero esto es algo que no se ha probado, la técnica puede que todavía esté así, o esta técnica se puede aplicar de esta manera. Entonces, el ejemplo que se me viene es Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez
era periodista. Eso quiere decir que él era escritor de profesión. O sea, él se dedicaba a escribir. Su profesión y su vida era escribir. Y tú puedes ver en sus novelas cómo esa profesión de la escritura está ahí. Entonces, hay un punto de también dominar la técnica para poder llegar a ser creativo, que es lo que hemos dicho. Sí, pero yo creo que aquí también separaría un poco sobre lo que es técnica y sobre lo que tampoco es necesario, en el sentido de, por ejemplo, un rapero tampoco es necesario que cante, que su voz sea virtuosa. Tampoco, o una persona también ahorita con esta tecnología que hay ya de, ¿cómo se llama lo de cambia de voces? El autotune. El autotune pues te ayuda muchas veces en ese sentido, entonces no necesitas, a lo mejor en lo que no debas que perfeccionar tu técnica porque tú sientes de que no es lo tuyo, no es lo que te gusta, pero si en eso no es tu campo, o sea, si admites que tal vez la voz no es lo mejor, pero aún así quieres cantar y vas a utilizar estas herramientas, entonces algo debe que ser lo tuyo, ¿no? Entonces, por ejemplo, escribir, ¿verdad? Escribir canciones, debes que aprender a técnicas, como tú decías, no necesariamente para hacer algo se necesitan técnicas en específico, pero deben que haber técnicas. ¿De qué? De algo de lo que estás haciendo, obviamente. Si tú estás escribiendo un poema, a lo mejor tu técnica de poesía no sea la mejor. Esto en mi caso, que yo estoy escribiendo poemas que yo escribo del culo también. Entonces, tal vez no sea lo mejor, pero y tampoco estoy intentando reforzarlo tanto, aunque sea que sí me voy a meter más o menos a ver qué es lo que se hace, pero a lo que voy es de que uno, pues yo más en lo que estoy metido es en aprender también cosas más, en leer libros, en filosofía, en cosas también científicas, donde yo también digo, pues tal vez es lo que yo le puedo aportar, pero también debo que especializarme en esa técnica, ¿no? Entonces, al final debe que haber algo, o sea, debe que haber algo. Solo me terminó dando la razón a mí respecto a la técnica. Perdón por esa interrupción, entonces. No, pero el ejemplo que sale es el Ulipo. O sea, yo como te decía, el Ulipo es una palabra para taller de escritura alternativa en francés, pero no lo voy a decir en francés, en donde estuvo Julio Cortázar, y este grupo estaba lleno de personas, de matemáticos, de físicos, de gente que no era escritora, pero que escribía con un sentido de juego, de divertirse, y ellos se definían a sí mismos como las ratas que construyen el laberinto del que se proponen salir. Entonces, claro, ellos tenían este punto matemático y este punto físico, ellos venían de otra escuela, pero de otra escuela que ellos ya dominaban, que era la física, la matemática y todo esto, y se metieron a la escuela de la literatura y hicieron obras interesantes como no me acuerdo el nombre, pero hay un escritor de Ulipo que escribió una novela en donde solo se utiliza la letra E, o sea, solo se utiliza la vocal E con consonantes, y escribió otra novela en donde no aparece la letra E. Entonces, esos retos que tú dices, la novela puede estar más o menos hecha mierda, puede ser, pero hay un punto ahí de experimentación que dices, ok, esto es creativo y esto me va a permitir hacerlo. Y entonces Cortázar viene con esta escuela francesa, regresa a Latinoamérica, escribe Rayuela, y Rayuela es el libro que todo mamador de literatura va a leer en algún punto. Algo que aconsejo, no regresar a Latinoamérica, pero bueno, yo no soy quien. Pero Cortázar se fue a Francia para empezar. Si te vas a Francia es porque puedes regresar. Entonces, para mí esos serían los consejos. O sea, si bien no dominar la técnica como tal de lo que te quieres dedicar, pero sí dominar una técnica por lo menos. O sea, sí tiene que haber un esfuerzo de dominar por lo menos un área y luego ver cómo ese área se puede o tiene su compatibilidad o su conexión creativa, vaya, con las áreas que tú quieres, ¿no? O sea, otra vez, la literatura y la matemática, la pintura y la física, la música y la poesía, o sea, sí hay que dominar una técnica. Y mi último ejemplo es T-Pain, uno de mis raperos favoritos. T-Pain es uno de los maestros del autotune, que siempre utilizó autotune en todas sus canciones. Y tú escuchas a cantar a T-Pain y T-Pain tiene una voz que solo los putos ángeles podrían tener. Entonces, si bien utilizar el autotune te va a ayudar en algunos sentidos, sí hay que dominar una técnica. Por lo menos una técnica. Y esa sería mi conclusión. ¿Tu conclusión? Mi conclusión, básicamente ya la di, no quiero dar otras conclusiones porque no tengo realmente algo más que decir, solo de que sí, debemos que practicar, también me pongo obviamente en ese saco, de dominar alguna técnica, de
de seguirla ejercitando y sobre todo de intentar ser más creativo, pero no el punto de creatividad de simplemente hacer cosas a lo random, sino que realmente por algún objetivo en particular, ¿no? Y un objetivo que nos llene. Eso sería mi conclusión. Entonces, esto fue todo. Yo fui Fermat. Y yo, Mario. Y nosotros estuvimos más allá que acá.